Hola, soy Máximo Bertuzzi y yo les vengo a dar mi reseña sobre el libro 1984. 1984 de Eric Well, mayoritariamente conocido por su seudónimo George Orwell, es una obra clásica de la literatura distópica que ha inspirado a generaciones de escritores y lectores. La novela presenta una sociedad totalitaria en la que el gobierno controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, incluyendo sus pensamientos y emociones. Una de las mayores fortalezas de la novela es la habilidad de Orwell para crear un mundo coherente y convincente que se sienta completamente real. La descripción detallada de la sociedad distópica, con sus tecnologías de vigilancia y propagandas omnipresentes, es una crítica incisiva de las sociedades totalitarias y el abuso de poder. Otro aspecto destacado del libro es la exploración de temas universales, como lo son la libertad, la privacidad, la verdad, la memoria y el amor. La relación de Winston con Julia, que representa la esperanza y la humanidad en un mundo sin ellas, es conmovedora a la vez que trágica. En general, 1984 es una obra maestra de la literatura distópica que sigue siendo relevante y perturbadora en la actualidad. La crítica mordaz de Orwell a los regímenes autoritarios y la importancia de la libertad y la verdad son lecciones atemporales que merecen ser recordadas. 1984, como se dijo anteriormente, es una novela distópica que se desarrolla en un estado totalitario llamado Oceanía, en una sociedad donde el gobierno tiene el control absoluto sobre todo, incluso los pensamientos y emociones de los ciudadanos. La obra fue publicada en 1949 y se considera una de las obras más influyentes del siglo XX. El protagonista de la novela es Winston Smith, un hombre de mediana edad que trabaja en el Ministerio de la Verdad. Winston comienza a cuestionar el sistema y se siente descontento con la propaganda y la manipulación del gobierno. Para rebelarse comienza a escribir en un diario secreto donde expresa sus pensamientos y sentimientos, lo que es considerado un acto de rebelión. En este diario, Winston describe su insatisfacción con la sociedad, su deseo de libertad y su odio hacia el partido. Wilson está convencido que el partido controla todo, desde la información hasta las emociones de las personas, y está en desacuerdo con la idea de que el gran hermano, el líder del partido, es omnipotente y omnisciente. Winston conoce a Julia, una mujer joven y rebelde, que se une a él en su lucha contra el sistema. Juntos comienzan una relación amorosa, secreta, y se unen en un grupo clandestino de conspiradores llamado la Hermandad, que busca derrocar al partido. Winston comienza a leer un libro antiguo que explica el origen del régimen y se da cuenta de que todo sobre la historia y la realidad actual es una mentira. Este libro lo lleva a cuestionar aún más el sistema y a unirse aún más a esta hermandad. La relación entre Winston y Julia se vuelve más interesante a medida que se acercan a la hermandad y a la verdad del régimen. Sin embargo, su rebelión es descubierta por la policía del pensamiento, quienes los capturan y los someten a torturas y lavados de cerebro. La policía del pensamiento es una entidad creada por el partido que tiene como objetivo descartar y eliminar cualquier pensamiento que vaya en contra de sus intereses. Winston es sometido a una serie de torturas y privaciones que buscan cambiar su pensamiento y hacerlo renunciar a su rebelión. Durante su encarcelamiento, Winston experimenta un profundo dolor y sufrimiento físico y psicológico, pero se aferra a su rebelión en su mente. Finalmente, la policía del pensamiento logra romperlo y Winston es liberado de prisión, pero ha sido completamente convertido en un seguidor fiel del partido. Winston ahora cree todo lo que el gobierno le dice, incluso ha llegado a amar a Gran Hermano. Pasando a otro punto, uno de los aspectos más destacados del libro 1984 es su habilidad para crear una atmósfera opresiva y asfixiante, en la que el control gubernamental lo perma de todo. Para lograr esto, Orwell utiliza una narrativa en tercera persona que se enfoca en el personaje principal, Winston Smith, y su pensamiento y experiencias. Además, Orwell utiliza una técnica literaria como la representación de consignas del partido como la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza, para ilustrar el control absoluto del partido sobre el pensamiento y la realidad de las personas. También utiliza la técnica narrativa de la ironía, en la que los personajes creen que están luchando por la libertad y la democracia, mientras que en realidad están siendo manipulados y controlados por este partido. Otros aspectos interesantes es el uso de la neolengua,
un lenguaje creado por el partido para controlar el pensamiento y limitar la libertad de expresión. Este lenguaje se enfoca en la eliminación de palabras y conceptos que pueden ser considerados peligrosos para el régimen y en la creación de nuevas palabras y conceptos para el control del pensamiento. Como punto negativo de este libro, se puede decir que algunas personas pueden encontrarlo desagradable o inquietante debido a su retrato de un estado totalitario y opresivo. Además, la narrativa en tercera persona puede ser percibida por algunos lectores como distante o fría, y la falta de información detallada sobre el mundo exterior y la historia detrás del régimen totalitario puede dejar algunas preguntas sin respuesta. También se podría considerar que este libro es pesimista y sombrío en su visión del futuro y que no ofrece una solución o una salida para el problema que presenta. Descripción de los personajes. Winston Smith. Físicamente, Winston es un hombre delgado, con cabello enmañarado y rasgos cansados, debido a la opresión constante del régimen. Psicológicamente, Winston es un hombre atormentado por la realidad distópica en la que vive, con un deseo constante de rebelarse contra el partido y en contra de la verdad. Es introspectivo, cuestionador y busca la libertad a pesar de los riesgos. Socialmente, Winston permanece en la clase baja de la sociedad. Trabaja en el Ministerio de la Verdad y lucha por desafiar la opresión del partido. Julia es una joven mujer que se convierte en el interés amoroso de Winston. Físicamente, Julia es una mujer de unos 26 años, con cabello oscuro, una sonrisa traviesa y una actitud desafiante. Psicológicamente, Julia es impulsiva, pragmática, disfruta del placer y la rebeldía en secreto. Aunque no se preocupa tanto por la política, se muestra dispuesta a desafiar al partido junto a Winston. Socialmente, Julia también pertenece a la clase baja, pero busca la satisfacción personal en un mundo donde la libertad es escasa. Gran Hermano es el líder supremo del partido y la figura omnipresente en la sociedad. Físicamente, el Gran Hermano es retratado como una figura mítica, aterradora, con una mirada penetrante, con una presencia imponente en los carteles y las pantallas de la ciudad. Psicológicamente, Gran Hermano es una figura autoritaria y opresiva, que controla y manipula a través de las propagandas y la vigilancia constante. Socialmente, Gran Hermano es del poder absoluto y la adoración a ciegas al partido, siendo idolatrado y temido por todos. O'Brien es un miembro de alto rango del partido, que físicamente es descrito como un hombre corpulento, de mediana edad, con una expresión impasible y ojos penetrantes. Psicológicamente es astuto, manipulador y representa la crueldad y la brutalidad del régimen totalitario. Socialmente es un enigma, ya que inicialmente se presenta como un aliado de Winston, pero luego se revela que es un seguidor leal del partido y encargado de atrapar a los rebeldes. Como características de los personajes. Winston Smith es un personaje complejo y convincente, que encarna los ideales de la libertad y la rebelión en un mundo opresivo y totalitario. Sin embargo, su debilidad y su falta de habilidad práctica lo hacen vulnerable a la manipulación y el control por parte del régimen. Julia es un personaje interesante y enigmático, que representa la rebeldía y la búsqueda de la felicidad en un mundo sin libertades. Sin embargo, su papel en la trama se limita en gran medida a ser el objeto de deseo de Winston, y su motivación y emoción no se exploran en profundidad. O'Brien es un personaje complejo y siniestro, que encarna la naturaleza corrupta del régimen totalitario. Sin embargo, su verdadera identidad y motivación no se revelan hasta más tarde en la historia, lo que puede ser frustrante para algunos lectores. Parson es un personaje secundario que encarna la naturaleza servil y controlada de los ciudadanos del régimen totalitario. Su papel en la trama es limitado, pero es un ejemplo impactante de cómo la opresión puede cambiar a las personas. Pasando a la ley de los capítulos. Mi capítulo favorito de este libro es el número 4, ya que en este capítulo Winston continúa su trabajo en el Ministerio de la Verdad, donde su tarea es reescribir documentos y artículos históricos para que se ajusten a la versión expuesta por el partido. Durante una de sus pausas se encuentra con Simi, un colega lingüista del partido, quien le explica que está trabajando en una nueva edición del diccionario de la neolengua.
Simile muestra a Winston cómo la neolengua es una herramienta esencial para reducir el pensamiento y la capacidad de rebelión en las personas, al limitar su capacidad de expresión. Más tarde, Winston se encuentra con Julia, una mujer a quien ha visto antes en el trabajo. Descubre que Julia es menos ortodoxa y más rebelde que él. Comienzan a hablar y finalmente comienzan una relación secreta, encontrándose en un apartamento alquilado, fuera de la vista y el control del partido. En el apartamento, Winston y Julia disfrutan de la libertad y la privacidad que les brinda el espacio, pero también sienten un constante temor y paranoia por ser descubiertos. Aquí se establece la idea de que la neolengua es una herramienta usada por el partido para controlar el pensamiento y la libertad de expresión de las personas. Además, presenta la posibilidad de rebelión y privacidad, aunque, como es de costumbre, bajo las amenazas constantes del control del partido y la brutalidad de sus castigos, la relación entre Winston y Julia introduce la idea de que la resistencia y la subversión pueden ocurrir incluso en un mundo controlado y represivo, pero solo en espacios limitados y a escondidas. Y este es mi capítulo favorito, ya que podemos apreciar que incluso en el mundo más retorcido el amor se hace presente, en este caso sustentado en el descontento y la rebelión contra el partido. Se introduce a Julia, que es uno de los personajes fundamentales en esta historia, ya que sin ella Winston nunca se habría animado a unirse a la resistencia, y gracias a ella se producen eventos importantes que nunca se habrían hecho presentes si no fuera por su presencia. Y pasando a las frases más relevantes de este libro. Una de ellas puede ser: la libertad es la libertad, es decir que 2 más 2 es 4. Si se concede esto, todo lo demás sigue. Esta frase es dicha por el personaje principal, Winston Smith. Surge en una conversación con su amante Julia. Winston está explicando que la verdad es importante y que la capacidad de expresar la verdad es esencial para la libertad. Otra frase podría ser: la ignorancia es fuerza, libertad es esclavitud, guerra es paz. Esta frase es un lema del partido y es mencionado por varios personajes a lo largo del libro. El contexto es que el partido controla la información y la verdad, y la ignorancia de la población es lo que les permite mantener el control. Gracias a ella se demuestra el nivel de control que posee el partido sobre la sociedad, ya que incluso logran cambiar el significado que se le da a ciertas palabras de manera radical en su beneficio. Otra frase es: el crimen no es cometer un acto, sino tener un pensamiento. Esta frase es dicha por O'Brien, un miembro del partido y mentor de Winston. O'Brien está explicando que el gobierno no solo castiga los actos criminales, sino también los pensamientos criminales, lo que significa que incluso pensar en contra del partido es un delito. Incluso las más mínimas inclinaciones hacia lo que era llamado un delito por el partido sería brutalmente perseguido y castigado. Y ya finalizando con las frases, la última podría ser: la única manera de lidiar con este mundo es volverte loco. La frase anterior es dicha por el personaje rebelde Syme en una conversación con Winston. Syme está explicando su creencia de que la sociedad en la que viven es tan opresiva y controladora que la única manera de resistirte a ella es volverte loco. El contexto en el que se utiliza la frase es el de una sociedad en el que la desobediencia y pensamiento crítico son peligrosos y pueden ser castigados con muerte o tortura. Syme está sugiriendo que la única manera de mantener la cordura y la integridad en el mundo así es perder la cordura por completo, ya que de este modo solo será uno más del ciclo y no sufrirá las consecuencias que sufren los rebeldes. Pido disculpas por la iluminación de los fragmentos anteriores, pero lamentablemente la hora del día no nos acompañó. Pero se intentó arreglar con lo que se tenía, y así que seguiremos con el video con esta iluminación. Espero no les moleste. Y bueno, sigamos con 10 cosas que quizás no sabías acerca de 1984 de George Orwell. 1. Originalmente el título de la novela iba a ser El último hombre en Europa. 2. El personaje de Winston Smith fue en parte inspirado por el escritor y periodista George Orwell, quien también tuvo experiencias trabajando para el gobierno. 3. El libro fue escrito en la isla de Jura, en Escocia, donde Orwell se retiró para escaparse del estrés y la vida de Londres. 4. La novela fue publicada en 1949, pero Orwell originalmente la había escrito para 1948.
De ahí el título 1984. 5. 1984 fue prohibido en varios países, incluyendo la Unión Soviética y China, debido a su contenido político. 6. La novela popularizó términos como Gran Hermano que se usan hoy en día para referirse a la vigilancia y a la privacidad. 7. El libro ha sido adaptado a varias formas de medio, incluyendo las películas, obras de teatro, óperas y hasta videojuegos. 8. El personaje de O'Brien, quien trabaja en el Ministerio del Amor, fue nombrado en honor a un amigo de Orwell, el poeta y escritor George Woodcock. 9. Ha sido criticada por su representación de las mujeres, que a menudo son retratadas como frías y manipuladoras. 10. El libro ha sido citado como una inspiración para muchos movimientos políticos, incluyendo el movimiento de Occupy y la Primavera Árabe. Y ya llegando a la recta final del video, llegamos a la parte de la crítica, una de mis partes favoritas. 1984 es una novela distópica escrita por George Orwell en 1949, que ha sido considerada una obra maestra en la literatura, una de las mejores historias de ciencia ficción. La historia tiene lugar en un futuro imaginario en el que el mundo está dominado por 3 superpotencias en guerra constante. El protagonista, Winston Smith, trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde su trabajo consiste en reescribir la historia para que se adapte a la narrativa del partido. A medida que la historia avanza, Winston comienza a cuestionar la realidad en la que vive y se une a una organización clandestina que se opone a este régimen. Uno de los principales argumentos del libro es la crítica al totalitarismo a través del partido y su líder, el Gran Hermano. Orwell muestra cómo un régimen totalitario puede manipular la realidad y controlar cada aspecto de la vida de las personas. El partido utiliza vigilancia constante, la propagación y la tortura para mantener el control absoluto sobre la población. La novela muestra cómo la libertad individual y el pensamiento crítico son esenciales para mantener una sociedad libre y democrática. Otro tema importante que aborda 1984 es el poder del lenguaje. El partido utiliza un lenguaje llamado neolenguaje para controlar el pensamiento de las personas y limitar sus capacidades para expresar ideas que no estén de acuerdo con la narrativa del partido. La novela muestra cómo el lenguaje puede ser utilizado como herramienta para opresión y cómo la manipulación del lenguaje puede llevar al control totalitario. Además, en esta novela destaca la importancia de las memorias históricas y la verdad. El partido reescribe la historia constantemente para adaptarla a su narrativa y borrar cualquier rastro de verdad. Esto muestra cómo el control de la historia es esencial para mantener el control totalitario. Winston Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde se encarga de reescribir la historia, pero mediante va avanzando la historia, comienza a darse cuenta de la importancia de la verdad y la memoria histórica. 1984 es una novela profundamente perturbadora y relevante que ofrece una crítica poderosa del totalitarismo y la manipulación del lenguaje. Además, la novela destaca la importancia de las memorias históricas y la verdad en una sociedad libre y democrática. La obra maestra de Orwell sigue siendo una de las novelas más influyentes y relevantes de la literatura moderna. Este libro es una obra que vale la pena leerlo. A medida que avanzas en la historia, puedes llegar a sentirte identificado por los pueblos que viven oprimidos. Todos deberían leerlo al menos una vez en su vida. Y bueno, y damos por finalizada la reseña de 1984 de George Orwell. Espero les haya gustado el video, les haya servido de algo y nos vemos en la próxima. Adiós.